Estoy grabando, pero no está bien. Está bien. Está muteado. Eso. Sí, acordate de solo en los videos, hay que desmutearlo. No, le bajó el volumen hasta el final. Bueno, vamos a empezar a hablar un poco de métodos y metodologías. Em, Vamos a empezar a hacer definiciones. ¿Sí? Los que ya vienen haciendo otros seminarios con nosotros saben que esto lo repetimos 60.000 veces hasta que les quede en la cabeza. Igual que lo que tiene que ver con la definición de gesto motor, lo que tiene que ver con biomecánica deportiva. ¿Sí? La idea es diferenciar lo que es una metodología de un método y entender em, qué función cumple cada uno. ¿Sí? Una metodología es un conjunto de procedimientos basados en principios lógicos utilizados para alcanzar una gama de objetivos. ¿Sí? Es utilizar varios recursos, no uno solo. Eso es una metodología. La manera en la que yo distribuyo esos recursos va a depender de mi inteligencia. ¿Ok? El método es directamente la forma de hacer, es la receta. Acá dice conjunto de actividades técnicas y acciones secuenciales diseñadas y desarrolladas para conseguir un objetivo. Y después sigue diciendo, es un camino diseñado para lograr el objetivo, dice, para hacer más fácil la vida. Nosotros vamos repitiendo métodos, acciones, para así no tener que racionalizar. Y siempre hago esta pregunta e invito a quienes no hayan tomado un seminario con nosotros que me contesten quién es el que no tiene que racionalizar. ¿Atleta o entrenador? El que se anima levanta la manito y le damos el micrófono. Igual no sale en cámara, así que puede cambiar la voz y ya vuelve a ser anónimo. Bien, ¿el atleta tiene que racionalizar el gesto? Sí, totalmente. El atleta tiene que racionalizar el gesto. El que no racionaliza es el entrenador. El objetivo es que el entrenador ya tenga un sistema armado en el cual repite paso a paso. Este repetir paso a paso hace que haya una única receta y ofrece una manera de homologar la manera de trabajar. Esta manera de homologar, este tipo de homologación, es típica de los países, ¿sí?, socialistas. No estoy haciendo un discurso libertario, estoy describiendo cómo funciona el deporte en esos lugares. Se le baja a cada uno de los entrenadores cómo es que tiene que trabajar con sus atletas y le dan un paso a paso para seguir. ¿Sí? ¿Cuál es el inconveniente de estos métodos? ¿Sí? ¿Cuáles son los inconvenientes de estos métodos? Que nuestros atletas, si no se adaptan al método, quedan fuera. Entonces es lo que empieza, es el motivo por el cual se empieza con la detección de talentos. La detección de talentos, en realidad, no es buscar a alguien que tenga características para ser levantador de pesas, o alguien que tenga características para ser lanzador. Es alguien que tenga las características para adaptarse al método por el cual lo van a entrenar. Van a escuchar, especialmente si hacen otro tipo de capacitaciones, que le van a decir, si el atleta no tiene, de paso hay una pregunta en el chat que ya la leí, después la vamos a volver a leer, pero voy respondiendo. Según los métodos, eh, cuando hacen la detección de talentos, si vos no tenés un overhead squat, te mandan a tu casa. No te enseñan a hacer el overhead squat. Te dan la barra y te dicen, a ver, agáchate. Le salió bien, pase al que sigue, agáchate. ¿Salió bien el que sigue? Sale bien. No, agáchate bien. No, no salió, bueno, vos andás a hacer básquet. Es así. Entonces, ¿cuál es la ventaja de conocer diferentes métodos y entender lo que es una metodología? Si yo tengo diferentes métodos, dependiendo lo que pase con mi atleta, porque por lo menos nosotros acá en la OM no nos podemos dar el lujo de rechazar a nadie, ¿sí? Todo el que viene entrena, siempre y cuando tenga la disponibilidad horaria que nosotros o sea, nuestra manera de seleccionar a la gente es, con nosotros tenés que venir mínimo 4 veces por semana. Si no tenés 4 veces por semana, no vengas. ¿Sí? Pero no tiene que ver con condiciones propias del atleta que viene. ¿Sí? Si no pasa al lado, que puede venir menos veces por semana. Pero tiene que ver con las cosas que a nosotros nos divierte entrenar, ¿no? Nos divierte la gente que puede dedicarle tiempo. Pero más allá de eso, la detección de talentos tiene que ver con esto de hacer que el atleta encaje
en la manera de entrenar y no que uno busque la manera de que pueda hacer que el atleta aprenda. No es una manera de enseñar. Cuando uno entiende diferentes métodos y empieza a usar metodología, puede aplicar diferentes métodos dependiendo del atleta que le venga. ¿Sí? Dependiendo del atleta que le venga. Entonces vamos a empezar a ver los diferentes métodos y vamos a encontrar los pros y los contras. Y dentro de los pros y los contras voy a responder la pregunta que está en el chat, que la va a leer ahora Eugenia. Dice, cuando en el overhead squat la persona no puede romper el paralelo, ya sea por limitante de movilidad de cadera o tobillo, ¿primero se entrena la movilidad o cuál sería una regresión? Entiendo que es progresión. Sí. Bien, entonces ahora nos vamos a preguntar con cada uno de los métodos qué pasa si no le sale un overhead squat. Dentro de todo lo que nos vamos a preguntar. ¿Sí? Cuando hablemos de diferentes métodos, ¿sí? Una de las cosas que vamos a encontrar es la diferencia de, vamos a llamarle filosofía de entrenamiento. Hay dos filosofías de entrenamiento muy bien marcadas. Em, vamos a decir filosofía soviética, pues los soviéticos tienen le debemos el hecho de que fueron los primeros en anotar, fueron los primeros en generar ciencia del deporte, entonces casi todo viene de los soviéticos. ¿Sí? Ahora, este método soviético, lo que nosotros vamos a llamar soviético, sería eh, más, por ahí más correcto decir método tradicional. ¿Sí? Y después le vamos a decir método, vamos a poner el método chino, ¿sí? La filosofía chino, que es la filosofía más actual. Hoy por hoy, casi ningún entrenador que haga investigación está totalmente con un método, totalmente con el otro. ¿Sí? Como que cada uno agarra su parte. Entiendan lo siguiente, yo no soy viejo, tampoco soy un pibito, pero cuando yo arranqué como entrenador, nosotros pagábamos fortuna para conseguir a alguien que viaje a Europa y otra vez nos traiga un VHS en alemán para poder entender cómo se levantaba. Hoy estoy a 2 clics de toda la información. Entonces tenemos formaciones completamente, la manera de encontrar información y leer información es completamente diferente. Ustedes tienen la ventaja que están en la era en la que todo se consigue fácil. Entonces ustedes ya tienen más oportunidad de eh, tener diferentes voces y elegir. Nosotros no teníamos diferentes voces, era lo que teníamos. ¿Sí? Entonces, lo que llegaba a la Argentina hace unos años atrás era la versión europea. Yo insisto en no usar los lentes. Eugen, si querés poner el pizarrón. La versión europea, donde los soviéticos, los principios soviéticos decían lo siguiente. Bien, bien. Estos eran los principios soviéticos. ¿Sí? Altura, velocidad, estructura y esfuerzos máximos. Cuando estamos hablando de altura, ¿qué supone que es? ¿Altura de qué? ¿Altura de la barra? Perfecto. Buscaban que la barra gane buena altura. Cuando dicen velocidad, ¿qué estamos hablando de qué? Aceleración y velocidad son dos magnitudes diferentes. ¿Quién es veloz? La velocidad es una magnitud vectorial. Quiere decir que tiene dirección. Como buscan altura, lo que buscan es mayor velocidad eh, vertical.
¿ok? Para que la barra suba más, ¿sí? Estructura significa que entendían que había que hacer muchas repeticiones para poder trabajar lo que hoy ya es re común de estructura, pues se puso de moda con el CrossFit, afortunadamente, porque antes la gente no sabía qué era la estructura, ¿sí? Y esfuerzos máximos, para los soviéticos, esfuerzos máximos era todo esfuerzo por encima del 80%. Diferente el búlgaro, que es todo lo que está por encima del 93%. ¿Ok? Ahora, los chinos tienen su filosofía que se llaman palabras chinas, le dicen. Las palabras chinas. Las van a ver escritas, obviamente en chino, en las paredes de los gimnasios. Y las palabras chinas son cerca, bajo, rápido, estable, y esta que es traducible como timing, que es un anglicismo. Bien, ¿qué significa cerca? La barra nomás pegada al cuerpo. Recuerden que si no, si yo no, tengo que repetir yo lo que ustedes dicen, de pedir el micrófono. Barra pegada al cuerpo. ¿Los soviéticos no proponían barra pegada al cuerpo? Sí, sí, solo que no estaba dentro de sus principios. Bajo, ¿qué significa bajo? Lo más cerca al suelo posible, digamos. Bien, El atleta. no. Hay una, em, si bien son contrapuestos, están hablando de lo mismo. Estos buscaban la altura para poder meterme debajo. Y esto lo que están diciendo es solo lo bajo, solo a la altura necesaria. ¿Sí? De que la barra no suba de más, suba al lugar correcto. ¿Sí? Entonces esto está hablando de la barra también. ¿Sí? En este caso, barra. Bien, rápido. ¿Qué es rápido? ¿Quién es rápido? ¿Qué? El atleta metiéndose por debajo de la barra. Perfecto. El atleta metiéndose por debajo de la barra. Se refiere a la rapidez gestual. ¿Sí? Entonces, velocidad de la barra, rapidez gestual. ¿Qué será estable? Más que nada tiene que ver con, dijiste la recepción, lo repito porque hablaste sin micrófono. Más que nada tiene que ver con la consistencia, de que el gesto salga siempre igual. Acá había una diferencia particular que hacía que el gesto no sea siempre igual. Acá sí el gesto es siempre igual. Tiene que ver con la velocidad. Y ahora vamos a ver esto. ¿Sí? Y el timing, ¿a qué se refiere timing? ¿Nadie? Todos obtenés combinando todo eso. Sí, pero básicamente se refiere a que vos tenés que hacer coincidir el momento en que vos recibís la barra con la posición más baja. Es lo que nosotros le llamamos resonancia. ¿Sí? Ahora vamos a ver lo que es la resonancia igual, lo vamos a explicar más fácil. Pero la gran diferencia entre este y este está en lo bajo y lo resonante. Esas son las grandes diferencias. Después tienen diferencia, pero son más sutiles. Lo que sí vamos a notar en los diferentes métodos, ¿sí? En los diferentes métodos es que cuál es la idea que prima y cuáles son los inconvenientes de una y la otra. El método tradicional o intuitivo, ¿sí? Lo que buscaba es que uno aprenda a levantar la barra de manera, lo dice el nombre, intuitivo. Si uno habla levantar la barra, ¿qué es lo que va a hacer? Levantar la barra. Si yo quiero levantar la barra, lo primero que voy a hacer es llevarla arriba. ¿Sí? Entonces, lo que va a tener como característica es que primero va a enseñar los ejercicios de power.
¿sí? Yo la tengo que levantar del piso. Entonces el primer movimiento es sacarlo del piso, ¿sí? Em, y vamos a ver, los soviéticos, además de ser los primeros en anotar, fueron los primeros que trabajaron sobre las filmaciones, ¿sí? Son muy buenos en lo que tiene que ver con cine, o eran muy buenos en lo que tenía que ver con cine, fueron pioneros y fueron los inventores de los tutoriales. Y afortunadamente tenemos los tutoriales de esa época. Una técnica perfeccionada y una coordinación precisa de una cargada potente, una entrada ordenada por la mano y una fijación precisa del peso sobre la cabeza. Todos estos elementos técnicos determinan el éxito en el arranque. Otra secuencia para aprender el arranque y la técnica de ejecución de ejercicios especiales. Antes de comenzar a enseñar la técnica de los ejercicios clásicos, los jóvenes atletas deben adquirir una base. La enseñanza de la técnica en sí solo es posible durante las sesiones de entrenamiento bajo la supervisión del entrenador. Al principio, se aprende la posición inicial. Los pies se colocan debajo de la barra a la anchura de una o dos plantas. Las manos agarran la barra con un agarre de gancho. El agarre es ancho y los músculos del dorso están tensos. La espalda está arqueada en la zona lumbar, la cabeza ligeramente levantada. Así se adopta la posición inicial. El entrenador debe observar cuidadosamente cómo los atletas adoptan la posición inicial y corregirla meticulosamente en cada elemento. La posición de los brazos, los hombros. Fíjense que en la época enseñaban las rodillas al frente. En esa época se usaba otro tipo de salida, que se llamaba salida a la húngara, que es levantar la cola primero y después meter las rodillas. Después de la posición inicial, se estudia la práctica. Low hand para nosotros, high hand para nosotros, el stretch o tall, depende de la altura, el overhead, pónganle, porque es a power. Buena, la posición de la cabeza no la hacían pasar, la ponían para atrás. La explosión es el second pull. Eso es lo que conocemos como first pull.
El first pull no es hasta las rodillas, es pasando las rodillas. De esto de hasta dónde es el first pull, vamos a hacer una aclaración cuando venga la parte en la que pone la teoría. Lo que nosotros llamaríamos hang. Hoy esta posición metodológicamente no se usa. La punta de los pies hoy no se usa. Esto es una técnica que se le llama brushing. Brushing porque es cepillar. Se cepillaban los muslos. Hoy nadie se cepilla, o la mayoría no se cepillan los muslos. Colgante por encima de las rodillas. Después de la fase final de la explosión, el atleta eleva la barra por encima de su cabeza, con un movimiento brusco, realizando simultáneamente una media sentadilla. Importante mantener el trabajo activo de tracción con los brazos hasta que los hombros y los codos estén completamente elevados. La barra Fíjense que usan straps. por encima al inicio del movimiento. Habla de que el second pull empiezan los muslos. Después eso va a cambiar. El second pull no empieza en los muslos, empieza en el high hand. Eso de arrancar con el torso inclinado hacia adelante no se usa más. Se le llama low hand si pasa apenas las rodillas o touch and go si llega hasta el piso. Hasta ahora no es un snatch a squat, no sé si se dan cuenta. Ponele. Todos los elementos de la técnica del arranque con media sentadilla. Señala las imprecisiones a los chicos y se asegura de que los atletas realicen el movimiento de manera fluida y coordinada. Tengo una consulta. Bueno, no, para que pausemos. Pues no puedo pausar el video si comparto. Ah, me olvidé de avisar eso. No hacían movimientos innecesarios, no alejaban la barra de sí mismos, sino que intentaban acercarla lo máximo posible al cuerpo. Y ahora todo se soluciona con un simple, bueno, ahora te sale parado, agáchate.
Es un error de... Lo tradujo estaba en ruso y yo lo hice con inteligencia artificial, así que... Mi chat GPT se llama Nico. Nico se equivocó, déjenlo en paz. Fíjense, acá muestra todas las posiciones. Bueno, vamos a pasar lo que sigue, pues esto después se pone en volante. Uh, Vamos a mutearlo. Ni bola me está dando. Bueno, haz lo que quieras. Bien, hay que entender lo siguiente. La técnica va haciendo una evolución. Y esto venía, son los primeros ejemplos que había de cómo se levantaba después de venir el split. En el split, por ejemplo, en la posición de recepción era mirando la barra, directamente así. Lo van a ver que estaban así. Entonces ya poner la cabeza más o menos debajo de la barra era, sí, ya está, ya avanzaste un montón. ¿Sí? Decime la pregunta. Sí. Preguntan por qué no se usa Han como progresión. No se usa Han como progresión porque ya no se usa el brushing. Yo digo usan, es fácil decir usan, no es que no se usan. Se sabe que la técnica de deslizar la barra por el muslo hace que pierdas energía y que el tiro te salga más alto de lo necesario. ¿Sí? Hoy se usa la técnica de un solo contacto en el cuerpo. De hecho, hay gente que cree que se choca la barra contra la pelvis, eso lo vamos a ver más adelante. Algo que me olvidé. Los que están del fondo y los que están en el Zoom, si ponen en sus celulares o lo que sea, un tablet, compu, lo que quieran, prezi.com/live/daom, pueden seguir mi pantalla e incluso interactuar ustedes con la pantalla. Solo pueden seguir la pantalla, no lo que yo estoy hablando. ¿Sí? Por si les queda muy chiquita la letra, se lo pueden poner en su teléfono y verlo de cerca. Bien, eso me había olvidado. Bien, vamos a lo que sigue, que tiene que ver con la información más científica. Movimientos propios de un salto, como el press de banca. Lo divide en tres fases. La tracción, la explosión, que sería el second pull, y la sentadilla. El first pull lo va a llamar como aceleración preliminar, y después va a haber una fase intermedia que conecta una con la otra. Esa fase intermedia, los soviéticos la tomaban como parte del segundo pull. Hoy esa fase intermedia se toma como una fase aparte. La diferencia en la posición de la barra respecto al Bien, acá marca las posiciones límite, que serían los ángulos que debería adoptar cada atleta. Para los soviéticos, el snatch y el clean eran prácticamente iguales, lo único que cambiaba era la posición límite. primera y segunda fase es la postura en el momento en que la barra se separa del suelo. En este momento, el atleta debe tener los brazos completamente extendidos. Y el torso, la siguiente posición es entre el tirón y la cargada, y la que sigue está entre la tercera y cuarta fase. Para nosotros, ahí empieza el second pull. Cuando el atleta fija la barra con los Fíjense dónde apoya los pies, dónde está a la altura de la barra. Y la posición esa de miradita para arriba. fases y estas posiciones límites se determinaron mediante investigación científica, basándose en los campos Ángulo de la rodilla se extiende, se flexiona, se extiende. Tobillo se extiende, se flexiona, se extiende.
El codo solo se flexiona y se vuelve a extender, se flexiona y se vuelve a extender. ¿Sí? Fuerza, empujo el piso, dejo de empujar, vuelvo a empujar. Y acá es donde estoy en el aire. La activación de los cuádriceps, la activación de los isquios. Finalizando el trabajo del bíceps femoral. Esta separación es biomecánicamente adecuada. Y acá vamos a los ejercicios especiales, que son los que la mayoría hoy le diría ejercicios correctivos. Las características de este movimiento. El arrastre. Requiere un esfuerzo explosivo contra el suelo, que debe realizarse manteniendo una conexión rígida entre el suelo, la barra y los grandes grupos musculares. El atleta realiza la fase de tirón, impulsándose con fuerza desde el suelo con ambas piernas, y ejecuta correctamente la sentadilla flexionando la espalda baja. Aquí observamos la rigidez de la conexión al levantar la barra del suelo y la posición correcta al inicio del tirón. Se notan algunas fallas técnicas, ya que el atleta ha echado los hombros hacia atrás. Sin embargo, Bien, por un lado le piden que roce por el muslo, por el otro lado le piden que no lleve la espalda para atrás. Eso hoy sabemos que está contrapuesto. Si hay una cosa, pasa la otra. y adoptar la postura de salida correcta. Aquí vemos el carácter. Se muestra cómo el atleta tiene la espalda arqueada y la posición correcta de la cabeza. Bien, fíjense que tiene una curvita. Hoy esa curvita la mayoría dirían que está mal. Está mal. Importante la posición correcta de los pies bajo la línea de la barra. Es necesario que la proyección de la barra pase por las articulaciones metatarsofalángicas del pie. Bien. En biología no existe ni el siempre ni el nunca. Ciencia del deporte tampoco existe ni el siempre ni el nunca. ¿Por qué digo esto? Porque después van a ver que plantean que el ángulo entre los pies tiene que ser 60 grados. ¿De dónde salió? Y justo 60. Y para todos 60. La posición de la cabeza al inicio determina en gran medida la correcta ejecución del movimiento. La cabeza debe estar levantada. Bien, ¿ven que el entrenador lo toca? Eso se llama técnica de moldeo. De moldeo. De abajo de la posición, arranques en media sentadilla hasta una posición completa. Estos pueden realizarse por separado o se pueden combinar en un solo ejercicio con diferentes repeticiones. Aquí tenemos el medio arranque. El medio arranque desde arriba de las rodillas, el medio arranque desde abajo de las rodillas y el arranque completo desde la tarima hasta una posición baja. Medio arranque es arranque de potencia, ¿no? El power snatch. Estamos en aparato, lo que permite al atleta activar más los músculos de las piernas y el torso. En este caso, el deportista realiza un arranque desde diferentes posiciones iniciales. En esta ejecución es muy importante la secuencia en la que se activan los músculos. Primero trabajan las piernas, luego las piernas otra vez y después la espalda. Es crucial realizar la sentadilla correctamente. Uno de los errores corregidos en la técnica del arranque es tirar los hombros hacia atrás prematuramente. En este intento, el atleta justamente demuestra este error, por lo que el entrenador corrige el movimiento. La segunda ejecución es más correcta. ¿Ven cómo toma alto y después acompaña?
Bueno, eso nosotros le llamamos ascensor. Eso es lo contrario al timing. Desarrollar cualidades específicas es la alada de arranque, que debe realizarse con la misma coordinación que el arranque clásico. En este caso, el atleta ejecuta correctamente la alada, impulsándose fuertemente con las piernas desde el suelo. Finaliza el movimiento con los músculos trapecios. Para perfeccionar la técnica del arranque, también se utilizan bloques, donde el atleta coloca la barra a la altura que considere necesaria. En este caso, la barra está a la altura de las articulaciones de las rodillas y el atleta realiza un arranque en media sentadilla. Two block snatch. Power two block snatch. Este mismo ejercicio se puede realizar desde bloques solo en forma de tirón, cuando el atleta realiza el arranque sin hacer la sentadilla. La ejecución del tirón de arranque y el tirón de envión no son muy similares en términos de estructura de coordinación. El siguiente ejercicio que se utiliza para perfeccionar la Déficit. técnica del arranque y desarrollar cualidades físicas especiales es realizar el tirón desde soporte. Aquí es muy importante que el atleta y el entrenador determinen correctamente la carga, ya que un peso excesivo puede impedir que el atleta ejecute correctamente ese movimiento. En castellano es tirón hiper de arranque. Esto mejora significativamente la calidad del entrenamiento. Bien. Vimos el método soviético. ¿Cuál creen que es la consecuencia positiva y cuáles son las consecuencias negativas del método soviético? ¿Qué se animan a vaticinar? Acá. La cantidad de ejercicios accesorios que agregaron. Los soviéticos tenían mucho, trabajaban, hoy se dice que es un estilo volumétrico, ¿sí? Se le llama volumétrico porque tiene mucho volumen de entrenamiento, porque justamente creían en la estructura, ¿sí? Por lo tanto, tiene una preparación física propia del entrenamiento de weightlifting impresionante. ¿Sí? Eso sería el pro. Pasale a ella el mic. Con esto del respecto al timing, ¿no sería en realidad al pedo usar la fuerza para subir la barra hasta arriba y después acompañarla? ¿Sería mejor meterse? Correcto. Ese es el principal problema. El principal problema cuando yo enseño a alguien a hacer todo de power es que después enseñarle a meterse squat es dificilísimo. Dificilísimo. ¿Sí? Muy difícil. Ahora, ¿qué condición tiene que tener una barra para llegar muy alto? ¿Eh? Estar liviana. Y si yo la levanto mucho es porque me pesa poco. ¿Sí? Va a subir menos cuanto más me pese. Por lo tanto, estoy entrenando al atleta a tirar liviano. ¿Sí? Y si ellos redundan que las eh, repeticiones importantes están entre el 80 al 87%, ahí lo voy a entrenar. Es donde me va a servir esto de agarrarlo, tirarlo alto y ir más abajo. ¿Ok? Pero bueno, uno de los principales problemas es que al arrancar haciendo todo de power, después a mi atleta le va a costar muchísimo ir a squat. El otro problema es que arranca desde el piso. Y si bien esto se lo muestran en 10, 15 minutitos, ¿sí? 10, 15 minutitos, eh, a nosotros nos contaba Aimer Orozco, que es un entrenador colombiano, eh, que trabajó, era la mano derecha de un entrenador súper conocido, Gancho, ¿sí? Que era el entrenador de Colombia, un búlgaro llevado a Colombia. A ellos les llevaba un mes, estaban un mes con el chico enseñándole a hacer la posición inicial. O sea, todo esto que ustedes vieron eran meses y meses y meses y meses de entrenamiento hasta que el pibe lograba hacer un power snatch. ¿Sí? ¿Qué pasa si hay un pibe que no le sale la posición inicial? ¿Cómo sigue esto? No se puede. Bueno, de hecho,
Era el método más utilizado por los búlgaros, era el método utilizado por los búlgaros, y tenían una característica, que antes de meterlos en el método tenían que pasar sí o sí 2 años en preparación física. Entonces, es metodología de enseñanza de alguien que ya está entrenado. No es metodología de enseñanza desde cero. ¿Sí? No es el pibe que viene por primera vez al gimnasio. Viene por primera vez al gimnasio a hacer levantamiento olímpico de pesas. Es la primera vez que hace weightlifting, pero ya venía preparado. Y previo a eso, vino seleccionado. ¿Ok? Bien. Creo que acá terminamos y vamos a la parte práctica, ¿o me estoy equivocando? Bien, les quemé lo suficientemente el bochito. Ahora, ¿de qué manera se les ocurre a ustedes solucionar esto de que si no le sale la posición inicial lo tengo que echar? ¿Qué harían? ¿Viene alguien y no le sale la posición inicial? ¿A nadie se le ocurre nada? O sea, ustedes echan a todos, hijos de puta. Ustedes echan a todos. Acá está, que lo quiero escuchar. Lo quiero escuchar, lo quiero escuchar, quiero escuchar. Que te escuche el público. Y arrancás al revés, de arriba para abajo. Bien, eso es el principio del entrenamiento mixto, que es el entrenamiento que se suele usar hoy. La mayoría de los entrenadores empiezan a mezclar, empiezan a hacer metodología a partir de los métodos que tienen. Obviamente, si yo soy un entrenador de selección, no hago nada de esto. ¿Por qué? Porque ya me viene gente que levanta. ¿Sí? Ahora, si yo estoy pongo mi escuelita tírenme en Caramuchita, ¿sí? Que sé que voy a tener, vos pensaste lo mismo, que con suerte voy a tener 5 pibitos, no voy a echar a 4 de los 5. ¿Se entiende? Después que venga el seleccionador y me diga, este se va para Buenos Aires. Pero mientras tanto, yo a los otros 4 también los tengo que entrenar, entonces tengo que aprender cómo hacer para hacer eso. ¿Sí? Bien, vamos a hacer un corte chiquitito estamos bien, 10 minutos, sí. 10 minutos van a correr porque vamos a hacer otra parte práctica y voy a empezar a plasmar lo que es el entrenamiento mixto, que es el último método, en realidad la última metodología que vamos a ver. Yo la voy a poner en el pizarrón mientras las van haciendo y ustedes se van a dar cuenta que están haciendo algo bastante parecido al entrenamiento mixto. ¿Por qué? ¿Qué es lo que dijo ella? ¿Cómo arrancaba el entrenamiento mixto? No, el entrenamiento mixto empieza de arriba y de abajo. Y ustedes recién hicieron overhead squat e initial position. Hicieron las dos cosas, de abajo y de arriba. ¿Sí? San, alguien habló. Bueno, Pausa. ¿hay preguntas antes que vayamos? ¿No? ¿Sí? ¿Preguntas? Ah, creo que no. ¿Cómo colocar los straps? No leo de acá. Sí. Ahora le enseñamos. Ah. Pasa solo. Stop, ¿no? Sí.